El representante del Defensor del Pueblo, esta mañana vamos a estar hablando de un militar que fue encarcelado injustamente por ser testigo de un asesinato. Don Nelson Cox, buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Marcela, muy buenos días a toda la población. Bueno, ¿de qué se trata este caso? Recordemos a la población primero cómo sucedieron los hechos, cómo sucedió el asesinato en la terminal de buses. Lamentablemente, el año 2017, 8 de mayo aproximadamente, un hincha del Wilstermann fue asesinado en una reyerta que se da entre barras. A raíz de eso se efectúa la detención del principal testigo que coadyuvó en su primer momento en cuanto hace a reportar a la policía, a ayudar para que se haga hasta el levantamiento del cuerpo, pero ese fue el gran problema que arrastró durante 13 meses, porque a raíz de ese asesinato, Marcela, ha existido una investigación para sindicar solo y únicamente a una persona. ¿Qué hacía el militar en la terminal de buses? ¿Estaba con algún hincha? Como en cualquier situación, circunstancialmente él se encontraba. La sindicación que efectuó la investigación policial fue que él aparentemente ingresó, porque hay una fotografía de ingreso a la terminal, y ese fue el elemento por el cual le han vinculado a un asesinato en el que se advierte en las cámaras, se advierte en todo el registro que se ha efectuado, que es otra persona a la que penosamente le mata al hincha del Wilstermann. Entonces, ese elemento ha generado que le vinculen, ni siquiera por complicidad, ni por participación, ni autoría, ni encubrimiento, Marcela. Por asesinato se le ha imputado a Rurik, y por más de 13 meses ha estado con la misma imputación por asesinato, solo por haber sido testigo. El militar estaba en la terminal de buses. ¿Qué es lo que hace cuando él presencia el asesinato? El elemento que ha utilizado la policía para sindicar es que al ser una persona que tenía formación militar, señalan ellos que él estaba obligado a intervenir, él estaba obligado a poder dar primeros auxilios a la persona que había sido asestada con una puñalada, y en función de este elemento valorativo, desde luego, porque no es una imputación objetiva, esa es una valoración que es subjetiva, les indican por la comisión. Entonces la policía señala, si él tenía formación militar, ¿por qué no dio primeros auxilios? ¿Por qué no evitó que le maten a una persona? Entonces, imaginemos, ¿no, Marcela?, que todos deberíamos actuar en una suposición de evitar que nadie cometa delito. Entonces, creo yo que todos deberíamos ser también, cuando uno advierte la comisión de un delito, casi responsable. Y eso para nosotros es una teoría que está funcionando equívocamente en la investigación policial, que a veces inducen en error a los fiscales que tienen que manejar la imputación penal objetiva. Bueno, ¿y qué pasó con él? O sea, ¿qué pasa después con el procedimiento? ¿Ya fue imputado posteriormente? Él fue imputado, a él se le detiene y logran su detención preventiva en la cárcel de San Antonio. ¿No se le da una sentencia? No, una imputación. En todo proceso empieza una denuncia, el primer actuado es la imputación para la sindicación de un delito. Si hay elementos que sean contundentes para afirmar que es culpable con probabilidad, se da una acusación. Y después de la acusación recién se va a juicio oral, donde culminamos con una sentencia y que puede ser apelable y también reconducido jerárquicamente hasta Sucre. Durante el proceso de investigación, ¿nadie advierte que esta persona es inocente? Los reclamos que efectúa Rurik es con relación a la restricción en su producción de la prueba. Él fue constante en señalar que él era inocente, que él participó como testigo. Él demostró en la investigación el extracto de sus llamadas telefónicas, que desde el primer momento en que se comete el ilícito, él llama a la policía, él reporta a la unidad de la policía, él llega con los policías para poder aparentemente socorrer, pero ya penosamente había fallecido, y esa prueba no ha sido la que haya sido valorada ni por la policía ni por la fiscalía para recalificar la imputación que era por asesinato. Es por eso que la Defensoría del Pueblo este año interviene desde junio por la denuncia que presenta el señor Rurik y también por los familiares que se dirigen al Defensor del Pueblo para que nosotros intervengamos, porque veían que estaba siendo vulnerado el principio de inocencia. Ese principio de inocencia fue conculcado en el caso de Rurik. En este caso, ¿quiénes serían culpables? ¿Los policías, los fiscales, jueces? La referencia que ha dado el señor Rurik es que lamentablemente en la investigación policial le ha restringido la producción de la prueba. Vale decir que él ha señalado quiénes eran testigos, quiénes debían seguir coadyuvando en la investigación para identificar la autoría, y esos elementos no fueron en su momento escuchados. Es por eso que en este caso no es que se está quedando en la impunidad, Marcela, y tiene que tener muy clara la población. Ya hay una persona sindicada con probabilidad de la comisión del delito de asesinato que está en la cárcel.
es de nacionalidad colombiana, es a quien se le ha sindicado a través de los registros de Interpol y que ahora está en la cárcel. Y a él, que era el principal testigo, a raíz de esas restricciones en su producción de la prueba, ha implicado que sea el único casi acusado hasta el momento en que se dicta el sobreseimiento en favor de Rurik. ¿Y cuáles fueron los daños para el acusado injustamente? ¿Fue dado de baja, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? No fue dado de baja. El reporte que tenemos nosotros es que él ya estaba con una suerte de licencia dentro de la carrera militar que tiene. Él ha señalado que va a retomar todo lo que va a ser la tramitación con el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la afectación más alta, Marcela, y en cualquier ilícito, es que se presente a una persona como autor de un delito, que se les indique, y lo peor, que se le afecte el manejo de la dignidad, puesto que para poder manejar de forma sostenida que él era autor del ilícito, se ha señalado que había cometido delitos, que tenía antecedentes, que tenía otros cúmulo de delitos. Y el sindicado, en este caso en particular, Rurik, tiene un registro de antecedentes penales limpio. Su único proceso era este que estaba aperturado hasta el momento en que se ha dictado el sobreseimiento. Y esas teorías son las que equívocamente a veces, por presión social, por presión también de la propia familia, que nosotros lamentamos mucho el fallecimiento de este hincha del Wilstermann, sin embargo, no se puede acusar injustamente a una persona que no ha cometido el delito, que las cámaras muestran que no ha cometido el delito y que ha sido más de 13 meses detenida ilegalmente en una cárcel, puesto que no hay ningún nivel de vinculación con el delito. ¿Qué va a hacer la Defensoría del Pueblo en este caso para ayudar a la familia, al militar, para limpiar su nombre, para que se haga justicia ahora con las personas que lo inculparon a él? Nosotros, desde el momento que hemos conocido esta denuncia de vulneración, hemos intervenido solicitando los requerimientos de información, participando en actos procesales, y en estos meses hemos acumulado documentación para coadyuvar en la situación de que exista lo que se pronunció, un sobreseimiento confirmado por el fiscal departamental que le libera del proceso penal de forma plena y ahora está gozando en libertad. Eso, él como ciudadano tiene la facultad de activar cualquier proceso, no solamente en cuanto han sido los errores de la investigación policial, sino también en función de quienes equívocamente han efectuado una imputación sin los elementos valoratorios y sin que exista todo el cúmulo de pruebas suficiente. Ahí hay una aclaración, Marcela, lamentablemente, en la explicación que se señala. Cuando hay una imputación, hasta el momento de la acusación, la Fiscalía puede y tiene la facultad procesal y constitucionalmente de recalificar el tipo penal. Vale decir que en este momento no ha existido una conculcación confirmada, puesto que la Fiscalía ha regulado inmediatamente el dictado sobreseimiento. Pero esta detención ilegal, esa es la que tiene que instarse para la averiguación, a objeto de ver cuáles fueron los elementos por los cuales se le ha imputado, cuando se le acusa directamente y se pone la pena más grave, detención preventiva, sindicado de asesinato, ni siquiera de complicidad, ni siquiera de autoría, ni siquiera de encubrimiento. O de omisión de auxilio. O de omisión de auxilio, que hubiese sido lo más aproximado con los testimonios que se ha colectado en la investigación. Entonces, ha existido equívocos que tienen que esclarecerse y el señor Rurik va a efectuar la denuncia para que inmediatamente del Ministerio Público se haga como una auditoría para que entienda la población, pero que se revise cuál fue el actuado de esa imputación penal que no fue muy objetiva, pero que ha afectado significativamente en cuanto a la libertad, que es el bien más preciado. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Para servirle, Marcela. Tenemos consejos.